Hola, bienvenidos. Mi nombre es Natalia Rubilar, soy docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile y hoy día vamos a ver la parte 2 son respecto a derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, hablamos un poco sobre los hitos históricos con respecto a los derechos de los niños y adolescentes, pero ahora vamos a conocer cuáles son los derechos de los niños y adolescentes que se conocen hoy en día. El primer derecho tiene que ver con el derecho a la igualdad, sin discriminación alguna ni distinción con motivos por razón de la raza, por color de piel, por el sexo, por el idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, del origen nacional o social, de donde venga, de la posición económica del cual tenga, del nacimiento u otra condición que sea propio del niño o de su familia. Hoy en día en Chile tenemos bastantes niños, niñas y adolescentes de diferentes países que vienen con sus idiomas, cultura, costumbres y conceptos de salud bien diferentes a algunos de nosotros. Y recordemos también que nosotros igual tenemos acá cultura mapuche, por ejemplo, en que tiene también un concepto de salud, idiomas y costumbres diferentes a nosotros los chilenos. En donde nuestra responsabilidad ética que tenemos como profesionales de la salud es avanzar hacia la interculturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que generar comunicación e interacción entre las personas de los diferentes grupos culturales específicos, en donde no deberíamos permitir que las ideas y las acciones de una persona o un grupo cultural esté por encima de otra, sino que todos deberíamos en el fondo tratar de vivir y de convivir con esta interculturalidad que se está dando, ¿ya? Voy a hablar dos aspectos bien importantes con respecto a este derecho. Una tiene que ver específicamente con respecto a la orientación sexual. Esta foto corresponde al primer colegio de niñas trans en donde se implementó el año pasado, ¿ya? Y hoy en día acá en Chile la discriminación afecta a personas trans, es una de las discriminaciones más grandes a nivel de Chile y del mundo, ya que se sabe que el rechazo y la incomprensión que sentimos, que sienten en el fondo las personas trans a temprana edad, empiezan a ser por sus propias familias, posteriormente cercanos a donde viven, después los colegios y ya cuando van creciendo en sus trabajos y en las comunidades donde viven. Entonces no es una situación en el fondo fácil de llevar, es un proceso en donde el niño o la niña en el fondo se reconoce esta diferencia que hay con respecto a su género y empieza a realizar comportamientos con respecto a lo contrario de su origen de género, ¿ya? En Chile existe la ley de identidad de género que fue necesariamente hecha para garantizar los derechos de las personas a ser tratadas y identificadas legalmente con el nombre y el sexo que se representa, ¿ya? Sin ánimos de hacer trámite, ni burocracia, ni actuales arbitrariedades que en el fondo puedan generar los jueces. Ahora bien, ¿cómo actúa esta ley con respecto a los, por ejemplo, los menores de 14 años? Lamentablemente la ley de identidad de género no fue incluido, por lo tanto lo que se logró hacer es que esta ley amparara a los padres y a los niños y niñas a un programa de acompañamiento, ¿ya? En donde pudieran acceder a orientación para ver cómo es este intercambio, o sea, más que intercambio, esta transición, ¿ya? Pero sí lo que ellos pueden optar es a poder solicitar la rectificación de su partida de nacimiento mediante la antigua legislación que había, ¿ya? Sin embargo, solo el juez definirá si acepta o no esta rectificación de partida de nacimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los mayores de 14 años? Ellos pueden hacer una solicitud, ¿ya? Y tienen que presentarla uno o más representantes legales del adolescente al tribunal en el fondo de familia que corresponde a su domicilio, ¿ya? Y básicamente, posterior a la presentación de esta solicitud, hay todo un trámite posterior con respecto a que tienen que hacer una evaluación psicológica y psicosocial, en el fondo para que se garantice que el adolescente
y su entorno han recibido el apoyo en el fondo necesario para poder hacer esta transición y que en el fondo este adolescente no sea influenciado por otras personas para cambiar su nombre y su sexo. ¿Ya? Ahora bien, nuestro rol como profesional cuando nos encontramos con estos niños que están en esta transición, nosotros eh, al encontrar una diferencia entre el sexo y el nombre que no corresponde, por ejemplo, a lo que tenemos escrito en una ficha clínica o médica, lo mejor que podemos hacer es preguntarles cómo les gustaría a ellos o a ellas que en el fondo la llamaran. Siempre respetando la privacidad y ofrecer orientación cuando ellos lo necesiten. Es súper importante en este caso fortalecer el lazo de la relación con los pacientes y su familia. Por otra parte, tenemos que orientar a los niños y a los niños a que en el fondo, frente a este tipo de discriminación que se pueden generar entre sus pares, es importante que enseñar a los papás y en el fondo en el colegio o en el jardín donde estén, que los papás, o sea, los niños tienden a repetir los modelos que ven en sus hogares. Por lo tanto, al criar los niños y las niñas, hay que hacerlos que comprendan y acepten estas diferencias, especialmente desde la infancia, porque finalmente va a estar favoreciendo el desarrollo integral y enriqueciendo en el fondo el aprendizaje, no solamente de ellos, sino que del resto, ¿ya? El derecho número 2 corresponde al derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Aquí se dirige un poco este derecho con respecto, por ejemplo, a las obligaciones que tienen los padres o los tutores legales con respecto a velar a que los niños y niñas o adolescentes tengan la atención necesaria para que ellos puedan crecer de forma sana, ¿ya? Esto hace alusión un poco a que acá en Chile se hagan los controles de salud, asistan en el fondo a los colegios donde se les puede hacer una revisión completa, ¿ya? Por otra parte tenemos el derecho número 3 que tiene que ver con que los niños tienen derecho a tener un nombre y una nacionalidad. ¿Qué pasa cuando las madres inmigrantes tienen acá sus hijos? En el fondo, todos los niños que nacen en territorio nacional tienen derecho a una nacionalidad. Si no es esta, va a ser la de otro país, pero obviamente pueden tener la nacionalidad acá, ¿ya? Y a su vez, al nacer acá y obtener la nacionalidad, tienen todos los beneficios del Estado sin importar la situación migratoria de sus padres. Dentro del derecho número 4, que apunta hacia el derecho a una alimentación, vivienda y atención médicas adecuadas. Con respecto a la alimentación, recordemos que hay programas, por ejemplo, en el control del niño sano, en donde se les puede dar a los padres o a los tutores en el fondo legales alguna alimentación complementaria con respecto a la edad del paciente, ¿ya? Por otro lado, tenemos los beneficios que tiene la JUNAEP con respecto a la entrega de desayuno o almuerzos, por ejemplo, en los colegios, o con respecto a alguna tarjeta en donde puedan los escolares en el fondo disponer de un dinero como para poder optar para la parte de alimentación y ellos en el fondo lo pueden ocupar de acuerdo a las necesidades. Por otra parte está el derecho a garantizar una vivienda y esto tiene que ver básicamente con una vivienda que ojalá sea de origen sólida y que cuente por lo menos con el sistema de saneamiento básico que tiene que ver con el agua potable, el sistema de alcantarilla, etc. Y por otra parte también alude hacia la atención médica adecuada, ¿ya? Todos los niños que están en el fondo, niños y adolescentes que viven en el territorio chileno, tienen acceso en el fondo a las atenciones médicas, ya sea la atención primaria, secundaria, terciaria o si es que en el fondo pueden optar por un sistema privado de salud, también lo pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa con los niños y niñas en el fondo que están en una situación inmigratoria? En el caso de los menores de 18 años, independientemente de su condición migratoria o de los padres, tienen derecho a recibir todas las atenciones de salud que requieran, incluidas las de Chile Crece Contigo.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en situaciones muy puntuales en que en el fondo nos podemos encontrar en los centros de atención primaria o hospitales? Por ejemplo, si los papás o los tutores legales cuentan con permiso de residencia o una visa en trámite y tienen un contrato laboral vigente, pueden optar por FONASA o por un sistema de salud privado. Pero si es migrante y se venció la visa o no cuenta con la visa y aparte de eso no tiene recursos ni con seguro de salud, pueden en el fondo solicitar a FONASA en una categoría A, que en el fondo es carente de recursos, mediante una declaración jurada que deben solicitar en el centro de salud o en el hospital, y con ello en el fondo se les va a asignar un número identificador provisorio que dura solamente por un año, mientras ellos van a regularizar su situación migratoria y pueden ser atendidos sin que se les cobre nada. Por otra parte, está el derecho a la educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Aquí el Estado tiene que ser garante de poder proporcionar los recursos necesarios en el fondo con respecto a las diferentes dificultades o discapacidades diferentes que tienen los niños, ¿ya? Y en el fondo tienen que adaptarlas según las necesidades que tengan ellos, sin en el fondo que esto sea un impedimento social para poder recibir el tratamiento, educación y cuidados necesarios en caso de particular de cada niño. El derecho número 6 tiene que ver con el derecho a la comprensión, al amor y por parte de las familias y de la sociedad. Esto es situado en el fondo el niño que esté en una familia formada, en donde tanto la familia como la sociedad tiene que hacer parte del cuidado y desarrollo del niño. En el caso de que los tutores legales o los padres no sean capaces de, en el fondo, de garantizar esto, el derecho y el crecimiento de los niños, es el Estado el que tiene que hacerse cargo y velar por esos derechos, ¿ya? Por otra parte, el derecho número 7, que es el derecho a la educación gratuita y el derecho a divertirse, a jugar. En el fondo, el Estado tiene que ser garante de poder dar una educación que va a ser gratuita y obligatoria, ¿ya? Por lo menos en las etapas elementales del niño, ¿ya? Eh, por lo general no existe mucha deserción escolar dentro de la básica, y si lo llegara a ocurrir es el colegio el que tiene que dar aviso para hacer un seguimiento de este tipo de casos, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, de los adolescentes, en el caso de la media, también se tiene que hacer lo mismo, ¿ya? Y ahí hay que ver y profundizar cuáles son en el fondo los factores que al niño no está asistiendo al colegio, o si hay algún tema en el fondo más allá que nosotros tenemos que ir evaluando y que en el fondo está afectando a la salud y desarrollo del niño, ¿ya? También existe, por otra parte, el derecho a que el niño tiene que disfrutar plenamente de los juegos y recreaciones, los cuales estos deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación, ¿ya? La sociedad y las autoridades públicas se deben esforzar por promover estos derechos del niño. Por otra parte, tenemos el derecho a la atención y ayuda preferente en caso de peligros. Situación actual, por ejemplo, el tema del COVID-19, en donde el Estado tiene que garantizar los recursos y las atenciones necesarias para los niños en el fondo frente a esta situación, ¿ya? Y obviamente prevenirlos para que no ocurran este tipo de situaciones de contagio. Dentro del derecho número 9, aquí el niño tiene que ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No puede ser objeto de ningún tipo de trata. Ya aquí, en el fondo, no se deberá permitir al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada, que es de 18 años, y en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a una ocupación o empleo que pueda perjudicar en el fondo su salud o que interfiera con su educación o que impida con el desarrollo físico, mental o moral. Aquí dentro de las evaluaciones escolares que se realizan a nivel de la atención primaria, hay una ficha que se llama CLAP, que es la que se implementa
escolares y adolescentes, en donde sale este icono en donde se evalúa con respecto a si ellos han tenido algún tipo de trabajo o si es que lo hacen. ¿Ya? Y también se ve por otra parte que esto hay que evaluar la situación económica en la cual está el niño o el adolescente, y también tiene que ver esto un poco con el tema de deserción escolar que también hay acá en Chile, ¿ya? Pero puede ser un motivo de esto también, por eso es importante evaluarlo ante estas situaciones. El derecho número 10, que tiene que ver con que el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar respecto a la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Ellos en el fondo deben ser educados en un espíritu que, que derive en el fondo, que proclame comprensión, que haya tolerancia, que haya amistad entre los diferentes costumbres o culturas que hayan entre los niños. Eh, También en el fondo en un ámbito donde haya paz y haya justicia entre el mundo y ellos. ¿Ya? Esto es más que nada para hacer como que tengan plena conciencia de que se deben consagrar su energía y aptitudes con respecto al servicio de los semejantes.